Buenas tardes, mi nombre es Carlos Mario Pérez González. Les voy a presentar un análisis del desempeño en cadena de suministro, un enfoque de aprendizaje automático. Esto es un análisis bibliográfico. El índice de lo que vamos a tratar el día de hoy es una pequeña introducción, la metodología, el flujo inicial de la investigación, en la cadena de suministro y KPI con diagramas de palabras y gráficas, el aprendizaje automático y cadena de suministro con diagramas de palabras y gráficas, el análisis de indicadores en la literatura, indicadores internacionales e inteligencia artificial en cadena de suministro. Por último tenemos conclusiones y referencias. Debido a las necesidades de agilidad y flexibilidad, así como un número creciente de actores a considerar en los análisis, la administración de la cadena de suministro, SCM por sus siglas en inglés, es cada vez más compleja y sofisticada. Para permanecer competitivos y adaptarse a los cambios, las operaciones han debido satisfacer los requerimientos de la demanda diversificada y aprovechar el flujo de información generada a lo largo de la cadena de suministro. De esta forma, la información colectada ha permitido la mejor medición del desempeño y con ello promover tanto la competitividad como generar mayor valor añadido en las operaciones. La práctica más común para la medición del desempeño es el uso de indicadores logísticos clave, KPI por sus siglas en inglés. De acuerdo a Da Silva y Borsato en el 2017, una preocupación especial de los involucrados es procurar que los indicadores sean constantemente monitoreados e integrados con especial atención. Así, una gran cantidad de indicadores se han propuesto en la literatura para la medición del desempeño. Sin embargo, identificar atributos generales a todos los involucrados para su medición daría espacio al desarrollo de metodologías unificadas que permitan un beneficio mutuo entre entidades que compartan información si ponen en riesgo datos confidenciales. El objetivo del presente estudio es identificar los indicadores claves del desempeño generales a la mayoría de los involucrados y las técnicas de aprendizaje automático, Machine Learning o ML por sus siglas en inglés, presentes en la literatura para la medición del desempeño en cadena de suministro, con la finalidad de establecer las condiciones metodológicas para su aplicación. La recopilación de trabajos se llevó a cabo durante el periodo del 1 de agosto del 2019 al 31 de diciembre del 2019 y se consultaron tres grandes bases de datos: Web of Science, Science Direct y Emerald Insight. Dichas bases de datos se seleccionaron al contener en ellas al top 20 de los journals científicos orientados a logística, transporte y cadena de suministro. La selección de artículos se basó en el número de citaciones por artículo, el cuartil de la revista y finalmente la fecha de publicación. Se buscaron las siguientes palabras y sus posibles combinaciones: Supply Chain, KPI, Machine Learning y Performance. Esta revisión de literatura buscó identificar los principales KPI, así como los algoritmos de inteligencia artificial usados en la medición del desempeño en la cadena de suministro con relación al área de transporte de carga. De acuerdo a la figura 1, se puede observar una tendencia creciente en los artículos publicados en conjunto en todas las bases de datos. En la figura 2 se muestra el número de publicaciones por base de datos consultadas. La base más productiva corresponde a Emerald Insight, con un pico pronunciado en el 2019. Lo anterior revela un interés general y en aumento en los últimos años en el tema. La figura 3 muestra el diagrama de flujo inicial de la investigación. Primero se estableció el periodo de búsqueda. Del total de 336 artículos obtenidos de la consulta se subdividieron en dos muestras. 268 pertenecen a la búsqueda de cadena de suministro e inteligencia artificial y 68 artículos pertenecen a la búsqueda de cadena de suministro y KPI. A partir de estas muestras se hizo una revisión de las palabras clave, resúmenes y títulos para determinar la utilidad de la muestra. Así, finalmente se filtró la información para obtener un conjunto de 46 y 38 artículos respectivamente. Para análisis bibliométrico se utilizaron las herramientas de BiblioShiny del paquete Bibliometrics en RStudio en su versión 1.2.5. Además, para la homologación de campos se utilizó OpenRefine 3.3. Para la muestra de cadena de suministro e inteligencia artificial, la elección de artículos se basó en la lectura de los resúmenes y la identificación del uso de inteligencia artificial para el transporte en la red de la cadena. Para la muestra de cadena de suministro y KPI, la selección se basó en la lectura de los resúmenes y la utilización de KPIs para medir el desempeño en el transporte en la red. La interpretación del análisis bibliométrico se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido por Cobo en el 2011. Con respecto a la información de la muestra relacionada a cadena de suministro y KPI, y de acuerdo al análisis de palabras claves en la muestra de los artículos, las palabras claves más importantes frecuentes fueron
KPI, medición del desempeño, administración de la cadena de suministro, SCM por sus siglas en inglés, cadena de suministro, producción, minería de datos, logística, entre otras. Al ver la gráfica dinámica de palabras, se puede observar que aunque algunas de las palabras más importantes son minería de datos y administración de la cadena de suministro, las palabras que han tenido un mayor crecimiento a lo largo de los años son KPI y cadena de suministro. Por el contrario, palabras como minería de datos, simulación y administración de la cadena de suministro han reducido su aparición en los últimos años. De acuerdo a un análisis de clúster con las siguientes características: análisis de correspondencia múltiple, palabras claves establecidas por el autor, 8 clústeres permitidos, 30 términos disponibles y un total de 38 archivos, se determinó que el clúster más prominente comprende colaboración, administración del conocimiento, sostenibilidad, administración de la cadena de suministro, Supply Chain Operation Reference Score, minería de datos, KPI y proceso analítico jerárquico. Es posible observar que en su nivel más agregado se encuentran interrelacionadas la administración de la cadena de suministro con el uso de KPI y minería de datos. En el caso de la muestra de cadena de suministro e inteligencia artificial, las palabras claves más relevantes en la muestra fueron modelo, cadena de suministro, sistema, administración, diseño, demanda, redes neuronales, entre otras. Puede observarse una tendencia en la construcción de modelos dirigidos a la administración de la cadena de suministro. Por otra parte, se realizó un mapa temático de la submuestra de cadena de suministro e inteligencia artificial. De acuerdo a Cobo en el 2011, el mapa temático revela temas cuya densidad y centralidad en la red de relaciones se pueden usar para clasificar y mapear mediante un diagrama bidimensional. La información nos indica varios temas clave. En el cuadrante superior derecho, temas generadores o temas motores, Big Data y análisis de datos. Cuadrante inferior derecho, temas base, inteligencia artificial, cadena de suministro, redes neuronales artificiales, máquinas de soporte de vector, árboles de decisiones, clasificación, blockchain, RFID e inteligencia artificial. En el cuadrante inferior izquierdo, temas emergentes o por desaparecer, modelos predictivos, sistemas físicos, cibernético. Cuadrante superior izquierdo, temas especializados, administración de la cadena de suministro y revisión de la literatura. Finalmente, en la muestra de cadena de suministro e inteligencia artificial y de acuerdo a un análisis de clúster con las siguientes características: análisis de correspondencia múltiple, palabras claves establecidas por el autor, 8 clústeres permitidos, 37 términos disponibles y un total de 258 archivos, se determinó que el clúster más prominente comprende los métodos de aprendizaje profundo, inteligencia artificial, aprendizaje automático y redes neuronales, entre otras. Es posible observar que se encuentran palabras relativas al análisis de la cadena de suministro, pronóstico de ventas, finanzas, administración de la cadena de suministros, administración del riesgo, inteligencia artificial, redes neuronales. Sin embargo, no existe mención a sostenibilidad de acuerdo a este análisis. Es así que el tiempo y el costo y la red de transporte de la cadena de suministro son identificados como atributos para el desempeño. Estos atributos identificados deben considerarse desde un punto de vista holístico en toda la cadena de suministro. Analizar el tiempo y costo ayuda a reducir las barreras operativas en la cadena. De esta forma se pueden establecer medidas de tiempo y costo comunes a muchos de los estudios. Así se ayudará a reducir los cuellos de botella, así como los puntos de inspección a lo largo de la cadena, facilitando las transacciones mediante el análisis de la red de transporte. Contrario a la creencia común, al medir el desempeño de la cadena de suministro, es posible el uso de un número reducido de medidas. De esta forma es posible tomar ventaja de ellos y alinear la estrategia con respecto a las medidas y objetivos. Existen muchas y variadas medidas de desempeño en cadena de suministro en un marco teórico y práctico. Sin embargo, la mayoría de los autores identifican medidas diferentes dependiendo de los objetivos del estudio y sus involucrados. Algunos autores han identificado un total de hasta 207 indicadores diferentes. La característica general de los estudios es un enfoque sistémico para la medición del desempeño mediante la explotación de grandes fuentes de datos. Además, existe una tendencia para adoptar un nuevo punto de vista general en los estudios realizados, pasar de competir entre industrias a competir entre cadenas de suministro. La tabla 1 presenta un arreglo de los atributos más frecuentemente identificados por diversos autores al analizar el desempeño en cadena de suministro de la muestra de 38 artículos, compuesta por términos de cadena de suministro y KPI. En ella se presentan el número de índices utilizados en las diferentes clasificaciones para cada uno de los trabajos de acuerdo a los autores. Como puede observarse,
El tiempo, el costo y la calidad ocupan el primer, segundo y tercer lugar respectivamente. El tiempo es un componente usado por la gran mayoría de los actores en la cadena de suministro y además juega un papel importante en la adopción de tecnologías de información para medir el desempeño debido a su amplio uso como KPI. De igual forma, el costo es otro de los principales atributos a medir dentro del análisis del desempeño en cadena de suministro. Se identifica el costo como un importante atributo para determinar las interrelaciones entre el KPI y como un patrón que guía a la eficiencia. Por último, la calidad es de gran importancia de acuerdo a la tabla de nuestro análisis. En este caso se menciona que la calidad es primordial para cualquier compañía que pretenda mejorar su capacidad para medir de manera efectiva su desempeño. En el ámbito internacional, los índices más usados en la práctica son el Logistic Performance Index o LPI y el Global Competitive Report o GCR por sus siglas. De acuerdo a las gráficas 10 y 11, ha existido una creciente tendencia a usar este índice internacional como punto de partida para el desarrollo de índices compuestos o análisis econométricos, por lo que su uso en bases de datos presenta un aumento perceptible en el periodo seleccionado. El LPI consta de 6 categorías. El LPI toma las medidas de los valores de cada atributo, las medias de los valores de cada atributo y los integra dentro de un solo indicador, el cual usa para comparar el desempeño logístico por país. El GCI consiste en 12 pilares. El puntaje general del GCI es un indicador compuesto del promedio de las puntuaciones de los 12 pilares y los puntajes de cada índice son el resultado de la media aritmética de las medidas recolectadas. Desde una perspectiva del sector privado, una de las metodologías para medir el desempeño en cadena de suministro industriales más conocidas actualmente es el Supply Chain Operation Reference, o SCORE por sus siglas en inglés. La metodología de SCORE está organizada alrededor de 5 tipos de proceso: planeación, aprovisionamiento, elaboración, entrega y evolución. Para ello se basa en el análisis de indicadores de costo, tiempo, calidad, flexibilidad e innovación. Por otro lado, de los atributos encontrados en la literatura, la visibilidad ha sido identificada por diversos autores como un elemento clave en la investigación en cadena de suministro. La visibilidad está compuesta por atributos como costo, calidad, nivel de servicios, flexibilidad y tiempo. Así, los atributos de SCORE y visibilidad antes mencionados describen una relación común en el desempeño en cadena de suministro. Esto presenta evidencia de la conexión de dichos KPIs con los indicadores identificados en el presente estudio, tiempo y costo. Las principales limitaciones de SCORE y los índices examinados pueden ser la disponibilidad de la información en periodos constantes, la falta de infraestructura para recolección de la misma, y finalmente, la obvia desventaja de la evaluación subjetiva de las capacidades de los países, ya que un solo actor, por grande que éste sea, no puede ver el panorama completo de la operación. Es así que un enfoque de atributos generales a la operación en la cadena para todos los involucrados con los atributos identificados anteriormente deja sentadas las bases para la medición del desempeño. De acuerdo a la muestra de artículos sobre índices internacionales para el desempeño en cadena de suministro, podemos observar que la mayoría de los artículos en el ámbito de indicadores internacionales se enfocan en 1. La medición de una cadena de suministro única, 2. La medición por país y 3. La optimización por empresa. Además, los temas más abordados son 1. El desempeño de la cadena, 2. El desempeño económico, 3. La logística verde, 4. El análisis de comercio y finalmente 5. La infraestructura. Asimismo, la muestra de 46 artículos correspondientes a la mezcla de inteligencia artificial y cadena de suministro se clasificaron de acuerdo al área de aplicación. De acuerdo a esta información, las áreas más estudiadas son toma de decisiones sobre el flujo, la caracterización de la red y, empatados en el tercer lugar, pronósticos, modelado de viaje y la revisión de literatura. De igual forma, se clasificaron los resultados por el tipo de algoritmo utilizado en el análisis. De acuerdo a la información recolectada, los algoritmos más utilizados son 1. Redes neuronales, 2. Máquinas de vectores soporte y 3. Árboles de decisión. Dentro de este trabajo se plantea el uso de atributos para medir el desempeño de la cadena de suministro. La presente investigación estuvo enfocada en las medidas de desempeño en la red de transporte que sean comunes a todos los actores. Tal y como se mencionó, muchos estándares tienen que ser desarrollados para que diferentes actores puedan ser conectados e integrados. Así, se pueden abordar las principales áreas de oportunidad en el uso de un número reducido de KPIs indispensables para el desempeño en cadena de suministro.
Los atributos de tiempo y costo son dos de los atributos más utilizados no solo para la medición del desempeño de la cadena de suministro, sino también para casi cualquier estudio, razón por la cual son considerados esenciales y generales para su uso en la metodología común en todos los involucrados. Las redes neuronales son la técnica más utilizada para análisis de flujos en la cadena de suministro y se presentan como un buen algoritmo para la medición del desempeño, sobre todo porque éstas han demostrado un gran desempeño en el análisis de grandes cantidades de datos. La gran ventaja de las redes neuronales es que tienen la capacidad de modelar relaciones complejas no lineales sin suposiciones a priori sobre su naturaleza. Finalmente, de acuerdo al análisis, es posible establecer los atributos de tiempo y costo como los más importantes y usados para evaluar el desempeño en el transporte en la cadena de suministro. Además, el uso de técnicas de inteligencia artificial, específicamente las redes neuronales, las cuales, de acuerdo a la revisión de la literatura, son la técnica más usada para el análisis del desempeño. De esta forma, estos análisis y su justificación de uso pueden servir para plantear métodos de medición futuros. Como trabajo futuro se propone la revisión de atributos de accesibilidad-conectividad mediante la teoría de grafos, importante para desarrollar una red de transporte robusta y que apoye al cumplimiento de los objetivos. Por mi parte es todo, les agradezco su atención y sus comentarios.